personas tenemos derecho a la vida, a la salud, al trabajo, entre otros derechos fundamentales comprendidos y establecidos en la Constitución, en nuestra Constitución política. Pero además tenemos derecho también a vivir y a gozar de un ambiente equilibrado y adecuado al desarrollo de nuestras vidas. Tenemos derecho a disfrutar de un medio ambiente sano y con mayor razón si de este depende nuestro trabajo y nuestra forma de existir. Hoy en Tus Derechos, derecho al medio ambiente. Soy Rocío Aliaga, bienvenidos. Medio ambiente es todo lo que afecta a un ser vivo y condiciona especialmente las circunstancias de vida de las personas o la sociedad. Es todo el conjunto de valores o recursos naturales, sociales y culturales existentes que influyen en la vida del ser humano e influirán en las generaciones venideras. No se trata solo del espacio en el que se desarrolla la vida: agua, suelo, aire, flora y fauna. Se trata también de las relaciones que se dan entre ellos. El medio ambiente nos rodea, vivimos en él y en las condiciones que nosotros mismos nos generamos, preservando o abusando del entorno. La Constitución Política del Perú vigente, la de 1993, refiere en su artículo 2, inciso 22, el derecho fundamental de la persona a gozar de un ambiente equilibrado y adecuado al desarrollo de su vida. Siendo así, el Estado tiene el deber de efectivizar su plena vigencia, además de prever los mecanismos de su garantía y defensa en caso de transgresión. Para tal efecto, el Tribunal Constitucional además refiere que el derecho a gozar de un ambiente equilibrado y adecuado faculta a las personas de poder disfrutar de un medio ambiente en el que sus elementos se desarrollen e interrelacionen de forma natural y armónica, de tal manera que la intervención del hombre no suponga una alteración sustantiva de la interrelación existente. El tribunal advierte además el derecho a que este medio ambiente sea preservado para su sano equilibrio. Equilibrio que se traduce en obligación de los poderes públicos de mantener los bienes ambientales en condiciones adecuadas. Obligación que alcanza también a las iniciativas privadas o particulares, con mayor razón a aquellas cuyas actividades económicas incidan directa o indirectamente en el medio ambiente. Y es que es este vínculo, el que existe entre la producción o desarrollo económico y el derecho a un ambiente equilibrado y adecuado al desarrollo de la vida, el que no debe perder de vista que se rige bajo el principio tal vez más importante de este tema, el principio de desarrollo sostenible, que no es más que una pauta para que la gestión humana sea capaz de generar una mayor calidad y condiciones de vida en beneficio de la población actual, pero manteniendo la potencialidad del ambiente para satisfacer las necesidades y las aspiraciones de vida de las generaciones futuras. Muy pocas veces en el día, muy pocas veces en la vida pensamos si el aire que respiramos es puro, si el agua que tomamos no nos va a perjudicar, y eso desde un punto de vista muy urbano, pues desde la visión rural, de eso depende el existir, de eso depende el sobrevivir. Este derecho se ve enfrentado muchas veces con el desarrollo económico del país, que depende en gran parte de los recursos naturales y de su explotación. Y precisamente sobre ese vínculo, el Tribunal Constitucional refiere una serie de principios encabezados por el desarrollo sostenible o sustentable. Pero hay más, ¿no es así, Francisco? Buenos días. Sí, Rocío. Hace unos años el tribunal dictó una sentencia, que fue la sentencia del caso de regalías mineras. En ese caso de regalías mineras, que se trataba justamente de la gran minería, el tribunal consideró oportuno referirse a algunos principios, como tú has comentado, el principio de desarrollo sostenible o sustentable, que no es otra cosa, en palabras breves, como se dice en el informe, que los bienes y recursos naturales y la conservación del planeta debemos preservarla para las generaciones futuras. Pero también hay otros principios en la relación
económica con el medio ambiente, ¿no? Como el principio de conservación, por ejemplo, el de prevención, que supone resguardar los bienes ambientales de cualquier peligro, el principio de restauración, ¿no? Referido a que hay que recuperar estos bienes materiales como los bosques, etcétera, el principio de mejora, el principio precautorio y un principio muy importante que es el principio de compensación, es decir, quien contamina paga, quien contamina debe restituir aquello que deteriora. Así, eso es lo que ha dicho el tribunal, entre otras sentencias, pero esta es una de las más importantes. Para hablar de eso y mucho más, Francisco, regresamos con una entrevista a Isabel Calle Valladares, de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental. Quédese con nosotros. Estamos ya de regreso esta mañana. Nos acompaña, como anunciamos, la doctora Isabel Calle Valladares, directora de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental, a quien damos la bienvenida. Doctora Isabel, buenos días, muchas gracias por estar con nosotros. En un país donde los derechos fundamentales a veces se cumplen y en otros casos, si se cumplen, se hacen de manera tan precaria, a veces no hay tiempo para saber si vivimos en un ambiente adecuado para el desarrollo de nuestra vida. Tal vez no tenemos o no creamos esa noción. ¿Tenemos los peruanos noción de medio ambiente? Yo creo que en los últimos años lo hemos venido desarrollando. Ha tenido un rol muy importante, creo, la globalización. Cada vez podemos encontrar más información en el internet, en los videos, en los documentales que se hacen sobre el tema ambiental. Y además sobre el orgullo de los peruanos al haber identificado temas como el de la comida orgánica que tanto propugna Gastón Acurio, y también el sacar mucho provecho al tema del turismo. Entonces, esto ha generado en los peruanos que poco a poco vayan identificando la necesidad de proteger el ambiente y de ir incorporando algunos temas. Lamentablemente, muchas veces esto se queda solamente en el ámbito de la Amazonía. Pensamos que solo hay que conservar lo que está en la Amazonía y nos olvidamos el rol que como ciudadano podemos hacer, por ejemplo, en la ciudad, ¿no? El hecho de evitar botar un sobre o evitar una envoltura de un chicle, evitar botarla. Pensamos que eso es otra cosa, pensamos que eso todavía no es una responsabilidad, pensamos que eso no va a hacer tanto daño al ambiente y lamentablemente todo contribuye, ¿no? Claro, tenemos obligaciones, todos supongo, respecto a este tema. Sí. La Constitución establece que tenemos un derecho a un ambiente saludable, pero ese derecho también, como tú lo has señalado, viene con obligaciones. Y esas obligaciones están a nivel personal como ciudadano y también a nivel de titulares de proyectos de inversión, ¿no? La ingente inversión que está recibiendo el Perú en los últimos años hace que podamos ver cada vez más empresas mineras, empresas de hidrocarburos, y ellos también tienen un rol que cumplir en la protección del ambiente para evitar una serie de conflictos que a veces lamentablemente se originan, ¿no? Y por ejemplo, como comentabas, tal vez es que no llegamos a comprender, ¿no? Porque lo tenemos tan de la visión de lo que nos afecta, por ejemplo, lo entendemos tal vez desde la visión urbana, pero claro, desde la visión rural, de esa agua amarilla no van a beber los animales y de esa agua amarilla no van a regar sus sembríos. ¿Cómo conciliar o cómo acercar esta visión urbana para comprender la rural? ¿Ustedes manejan alguna capacitación en ese sentido, políticas? Nosotros tenemos hace mucho, la SPDA ya va a cumplir 25 años y venimos trabajando durante todo este tiempo con el Estado y también con gobiernos regionales, y hay que considerar que en este proceso de descentralización los gobiernos regionales son un actor muy importante. Y en esa medida hay regiones como en Madre de Dios, como en Loreto, donde nosotros trabajamos bastante, que hay diferentes tipos de capacitación, ¿no? Capacitación a la población, al estudiante, ¿no? Muchas veces los alumnos están deseosos de aprender y deseosos de invertir, deseosos de hacer reciclaje, deseosos de entender este tema. A nivel también de funcionarios públicos, porque en el Perú tenemos una rotación bastante fuerte de funcionarios públicos. Y a nivel de poblaciones también, de comunidades, ¿no? Las comunidades nativas y campesinas en los últimos años están teniendo un rol bastante importante y también se trabaja mucho, por ejemplo, en el tema de servicios ambientales, ¿no? De cómo ellos pueden
interiorizar la importancia de que brinda el ecosistema en que ellos viven, porque Lima, por ejemplo, es una ciudad que está en un desierto. Toda la provisión de agua que tenemos nosotros viene de los Andes, pero muchas veces la población piensa que viene del caño, hay que abrir el caño y sale el agua, y no hay el link con la necesidad, con identificar de dónde es que viene el agua. El agua viene de los Andes, de estas comunidades que muchas veces conservan estos ecosistemas. Claro, y no entendemos a lo mejor sus protestas o su problemática, porque está el tema de si no me afecta, no es mi problema, pero estamos todos en un mismo país y evidentemente pues en algún momento el agua se puede acabar. Sí, no, yo creo que el Perú es uno de los países que más afectados va a ser, por ejemplo, por el cambio climático. Somos el tercer país que va a ser afectado por temas de agricultura, en temas de deglaciación, en temas de agua. Entonces el Perú tiene que tomar ciertas medidas para poder adaptarse y para poder enfrentar estos riesgos que va a tener, porque como ya lo mencionabas anteriormente, no solamente hay que pensar en lo que vamos a vivir, en los que vivimos ahora en este momento, sino hay que pensar en las generaciones futuras. ¿Qué futuro les vamos a dejar? Pero también está esta ansia de generar más desarrollo económico con el boom, el crecimiento macroeconómico y tal. ¿Cómo conciliar desarrollo económico y este vínculo que tiene con el medio ambiente, en tanto depende mucho, por lo menos la economía peruana depende mucho, en muchos casos, de la explotación de los recursos? Yo creo que el Perú en los últimos años es un ejemplo de la inversión, de la cantidad de inversión que ha venido al país, y eso no está mal. Lo que está mal es que en algunas ocasiones el crecimiento económico deje de lado el tema social o deje de lado el tema ambiental. Y hay que reconocer eso. Hay que reconocer que lamentablemente muchas veces las inversiones en el tema minero y en el tema hidrocarburos no se dan en las ciudades, en la costa, se dan en zonas alejadas, donde existe una ausencia del Estado muchas veces y donde la población tiene mucha necesidad de información, de acciones, de obras concretas. Entonces, las empresas, por un lado, tienen que cumplir con lo que la normatividad señala, pero también tienen que tener un papel bastante preponderante en todo lo que significa responsabilidad social, ¿no? Saber determinar cómo poder ayudar a esas comunidades, pero también ayudándolas, pero sin afectar el tema ambiental y desarrollando la inversión. Eso es posible, eso es complicado, pero es posible. Pero la cercanía con las comunidades es un factor importante, ¿no? Ahora estamos, por ejemplo, en todo este tema de la famosa, el proyecto de ley de consulta que ha quedado, todavía no ha sido aprobado por el Congreso, pero es algo que está generando mucha presión en las comunidades, entonces es un tema que tiene que ser atendido. Y en el caso de Puno, que bueno, ya se ha politizado y así, ¿cómo ve la sociedad ese tema? ¿Cuál es la lectura de la sociedad? Lo que sucede es que hay que reconocer que todavía estamos en un país centralista. Entonces, si uno va a las regiones, lo que se señala es las decisiones de dónde va a haber minería, de dónde va a haber petróleo, se dan a nivel nacional, porque así lo ha establecido nuestra normatividad. Y muchas veces los gobiernos regionales no se enteran de que ahí va a haber una concesión minera, de que se ha otorgado un lote petrolero, no se enteran, porque la normatividad no ha establecido que los gobiernos regionales puedan siquiera tener opinión sobre ese otorgamiento de derechos. Y en la práctica, entonces, la población se opone. ¿Por qué? Porque señala, yo quiero en el gobierno regional de Puno, como puede ser Cajamarca, como puede ser otros tantos, yo quiero poder decidir qué voy a hacer ahí. Y hay procesos que los propios gobiernos regionales impulsan que son desconocidos luego. ¿Por qué? Porque hay una decisión de nivel nacional que dice que el lote de hidrocarburos se va a dar ahí donde quizás el gobierno regional quería hacer un área protegida. Entonces, el problema es que los gobiernos regionales, si estamos en un proceso de centralización, necesitan participar de las decisiones, necesitan coordinar con el gobierno nacional para que puedan, de alguna manera, trabajar de manera conjunta y poder determinar cuándo es viable, cuándo no es viable, poder conversar cómo establecer las condiciones para que aquello se dé. ¿Está preparando la institución alguna iniciativa en ese sentido? Sí, nosotros estamos trabajando con los gobiernos regionales para tratar de canalizar cuál es la mejor manera de establecer un mecanismo de coordinación entre los gobiernos regionales y el gobierno nacional. El tema este de la propiedad del suelo, de la propiedad del piso que ocupas, que se da en otras realidades y se cuentan otras historias, ¿se podría aplicar aquí? ¿Podría resolver algunas cuestiones? Mira, curiosamente nosotros ahora tenemos un proyecto con fondos de la cooperación belga justamente para darle una mirada a este tema. ¿Por qué? Porque no sé si tú recuerdas el video que señaló, que salió hace un poco
sobre toda esta discusión, el video de Hernando de Soto, en el cual se señalaba la opción, ¿no? Uno tiene una indígena de Alaska y dice, mira, yo soy rica, tengo tantos millones de dólares, y uno ve en contraposición una indígena de la Amazonía peruana y dice, bueno, yo soy pobre y yo no accedo a la tierra. Y nosotros hemos hecho un análisis legal de las diferentes visiones de los países como Canadá, como Estados Unidos, Colombia, etcétera, y nos hemos encontrado que aquellas opciones también tienen sus problemas. En Estados Unidos, en Alaska, hubo un tiempo donde, si bien es cierto, el indígena era dueño del subsuelo, las negociaciones eran que finalmente por $1 terminaban vendiendo el terreno, porque no tenían los diferentes mecanismos. Entonces, consideramos que se necesita hacer una reforma, estamos trabajando, pero consideramos que hay otra serie de factores que tienen que cambiarse. Cambiando solamente la titularidad de quién es dueño de la propiedad del subsuelo no se va a solucionar eso. Hay temas de ordenamiento territorial, hay temas de titulación, hay temas de promoción de la Amazonía, hay temas de comunidades, el tema de consulta con las comunidades. Entonces consideramos que tiene que hacerse una reforma integral, porque si no, no vamos a solucionar el tema. Bueno, lo importante es no quedarse sin opciones y en todo caso explorarlas. Muchas gracias por haber estado con nosotros esta mañana, doctora. Nos vamos a la pausa, amigos. Regresamos con una entrevista al doctor Pierre Foy Valencia, profesor y experto en Derecho Ambiental de la Universidad Católica. Volvemos. Bien, amigos, y continuando con el programa, nos encontramos en esta oportunidad con el doctor Pierre Foy Valencia, profesor de Derecho Ambiental y consultor en materia de Derecho Ambiental. Sí, bienvenido al programa, doctor. Gracias por la invitación, a su servicio. Bueno, la Constitución tiene algunas disposiciones, como por ejemplo los recursos naturales y la política nacional del ambiente. Correcto. En relación a los recursos naturales, ¿cuál es el tratamiento que diseña la Constitución? La Constitución dice que estos son patrimonio de la nación. Correcto. Patrimonio de la nación significa pues que es un valor que pertenece pues a todos los peruanos, ¿no? A todos nosotros, ¿no? Y se le suele confundir como que es un derecho de propiedad de parte del Estado, pues es una visión, digamos, pasatista, ¿no? La visión correcta, que es un derecho que nos pertenece a todos. Sin embargo, el Estado ejerce un rol de representación y lo que en doctrina se llama un dominio eminente, ¿no? Eminente en el sentido que él se encarga de generar las condiciones para que los particulares lo puedan aprovechar estos recursos, sean naturales, personas jurídicas también, sean nacionales o extranjeros, y extranjeros con las limitaciones dentro de 50 kilómetros de la frontera, ¿no es cierto? Y también eso tiene una excepción, o sea que tampoco es universal, ¿no? Los recursos naturales, por un lado, pero también está la diversidad biológica. O sea, correcto, la Constitución también protege esta diversidad biológica. Correcto. La Constitución reconoce, ¿no?, la protección, ¿no?, la conservación de la diversidad biológica. Y el desarrollo infraconstitucional en relación con este tema señala que la diversidad biológica es también parte de los recursos naturales. Precisamente hay una ley orgánica de aprovechamiento sostenible de los recursos naturales en donde se reconoce que la diversidad biológica es parte de los recursos naturales. Y la diversidad biológica tiene 3 componentes, ¿no? Los ecosistemas, las especies y los genes. En relación con cada uno de estos componentes hay un desarrollo también normativo bastante especial, bastante interesante. Tal vez habría que hacer una acotación, porque la Constitución señala que se protege la conservación, ¿no?, de la diversidad biológica, pero la diversidad biológica no solamente es conservación, también es aprovechamiento, también es participación en los beneficios que generan los recursos genéticos. Todo eso lo dice el convenio sobre diversidad biológica, que es anterior a la Constitución. Yo creo que si la idea era, digamos, economizar palabras y economía del discurso, si se hubiera dicho en la Constitución que el Estado protege, promueve los objetivos de la diversidad biológica, ahí ingresa conservación, ingresa utilización, ingresa participación en los beneficios, etcétera. O sea, con pocas palabras se dice más. Es cuestión de tecnología, digamos, constitucional. Muy bien, y en todos estos conceptos que al final constituyen la realidad medioambiental del Perú, el Estado es el que debe fijar la política. Correcto, eso es lo que establece la Constitución. Y también la Constitución señala que el Estado fija, ¿no?, establece una política nacional del ambiente. Esa política nacional, ¿cómo la evalúa usted? Ya, la política nacional del ambiente ha sido desarrollada ya mediante un decreto supremo, ¿no?, del Ministerio del Ambiente. Esa política tiene 4 ejes.
o 4 líneas centrales, ¿no? A partir de las cuales se abordan los distintos elementos de la sostenibilidad que debe tener el país. Tal vez, por ejemplo, a modo de ejemplo, la primera línea está referida a los recursos naturales, al aprovechamiento de los recursos naturales, ¿no? Como todas las cosas son revisables y son perfectibles. Entonces, por ejemplo, cuando se habla de los lineamientos de recursos naturales, ahí se pone el ordenamiento territorial. Y ordenamiento territorial es algo que no solamente involucra a los recursos naturales, involucra a las ciudades, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, en esa línea, digamos, de la política nacional del ambiente, creo que hay un error ahí de haber sesgado el tema de ordenamiento como parte de los recursos, ¿no? Pero lo importante es que tenemos una política, están ahí trazados los lineamientos, ¿no? Y bueno, eso es una exigencia que debe ser tomada en cuenta por los ciudadanos y también por los diversos organismos públicos. Pero ¿por qué nos debemos preocupar por el derecho ambiental? Correcto, correcto. La figura es la siguiente, en simple, ¿no? Cuando hablamos del sistema legal y del derecho, ahí lo llaman las fuentes materiales y las fuentes formales, ¿no? Las fuentes materiales, para el caso del tema ambiental, son los problemas ambientales que hay, ¿no? Y los problemas de cómo alcanzar el llamado desarrollo sostenible. Entonces, el sistema jurídico lo que hace es proveer herramientas conceptuales, ¿no? Instrumentos para responder a esos desafíos, ¿no? De la realidad ambiental, ¿no es cierto? Ya los problemas ambientales, en fin, son más o menos conocidos. Entonces, el sistema jurídico cómo provee, ¿no? Para resolver esos problemas y proyectarse en términos de lo que es el desarrollo sostenible, que después podemos hablar. Justamente, la Constitución habla del desarrollo sostenible. Correcto, correcto. 2 preguntas. ¿Qué es el desarrollo sostenible? Y si en el marco de la Constitución solo se restringe a la Amazonía, porque se dice, ¿no? Se debe proteger el desarrollo sostenible de la Amazonía. Correcto. El desarrollo sostenible, digamos, se simplifica y se esquematiza, pero no significa que se esté banalizando, en un equilibrio de 3 componentes, o las 3 E, ¿no? La ecología, la economía y la equidad. Ese concepto que es muy simple, sin embargo toma forma mucho más especializada según las temáticas respectivas, ¿no? Por eso es que se puede hablar del aprovechamiento sostenible de los bosques, por eso es que se puede hablar de la empresa sostenible, se puede hablar indistintamente de aspectos sostenibles, ¿no? Porque el concepto lo permite desarrollar, digamos, ¿no? Hoy en día prácticamente el tema de la sostenibilidad se ha inundado pues, en todos los espacios, en todas las áreas temáticas, ¿no? Y del derecho, justamente estábamos comentando, por ejemplo, las compras sostenibles, ¿sí? El Estado debe adquirir también los bienes y los productos tratando de incorporar criterios de sostenibilidad. Aquellos productos que no provienen de procesos que están debidamente garantizados deberían tener una suerte, ¿no? de reducción o de limitación. Ahora, en relación a... es interesante porque la Constitución dice que el Estado promueve el desarrollo sostenible de la Amazonía. Y eso para mí me parece una visión muy tropicalizada del desarrollo sostenible. El desarrollo sostenible tiene que ver con todos los espacios del país, inclusive con las 200 millas, ¿no? Con las ciudades, con las montañas. Hoy en día importantísimo es hablar del desarrollo sostenible de las montañas precisamente por las cuestiones vinculadas al cambio climático. Entonces, la Constitución ha cometido pues ese error, yo diría ese horror de solamente hablar de la Amazonía y del desarrollo sostenible, tal vez porque en el año 93 estábamos a puertas de lo que fue este gran evento del año 92 en Brasil, en Río, ¿no? Pero en realidad el Tribunal Constitucional ha enmendado esto. ¿Y cómo así? Porque ha derivado conceptos de desarrollo sostenible a partir de una visión que integra aspectos, por ejemplo, del derecho al medio ambiente, de la política nacional del ambiente. Hoy en día un enfoque moderno de política nacional del ambiente no puede estar ajeno a un concepto de desarrollo sostenible. O sea que implícitamente el desarrollo sostenible para todo el país se desprende, a mi modo de ver, del señalamiento de la política nacional del ambiente y no solamente del asunto de la Amazonía. El medio ambiente, el desarrollo sostenible son conceptos que no solamente son importantes en el Perú, sino en el mundo. Correcto. Porque tienen que ver con la preservación del planeta. Y en ese contexto interviene el desarrollo industrial. Correcto. O sea, el desarrollo, el ser humano con las tecnologías, ¿no? Ha deteriorado el planeta y esa es la gran dicotomía, la gran controversia que existe, ¿no? Más desarrollo, pero hay más deterioro ambiental. ¿Cómo resolver este problema? Bueno, en realidad hoy en día se están generando escenarios alternativos bastante interesantes, ¿no? Por ejemplo, se habla de la industria sostenible, es decir, tratar de generar menos efectos, ¿no? En el desarrollo industrial. Por ejemplo, se habla de la construcción sostenible, tratando de evitar
utilizar materiales, ¿no? que sean, digamos, de origen no sostenible o depredatorio, o por ejemplo de los edificios ecológicos, ¿no? Para pensar en las ciudades, porque mucho hablamos de los espacios naturales, pero uno de los grandes aspectos ambientales importantes son las ciudades. En las ciudades que son las más contaminantes también. Claro, Muy bien, precisamente. doctor. Bueno, doctor, ha sido un gusto tenerlo en el programa y esperemos que estos conceptos hayan y contribuyan a que los ciudadanos tengan una claridad respecto a la importancia del derecho ambiental. Ok, muchas gracias. Bien, Rocío, y ya con nosotros ha sido todo por hoy y la próxima semana vamos a conversar sobre el derecho de los consumidores. El derecho a los consumidores el próximo sábado a las 11, aquí en Tus Derechos. Así es, Francisco, nos vamos. Solo recordarles nuestro correo electrónico, tus-derechos@.gov.p, o si no también nos puede escribir a nuestro Facebook, Tus Derechos-TV Perú. Gracias por sus sugerencias, gracias por escribirnos. Continúe con la programación, que hay mucho más que ver. Chao.